Bueno, y estamos nosotros en BM Online a través de nuestra web, pero atención que está el código QR que tienen que tener en cuenta para acceder a través de iOS, Android o Huawei. Y entonces ingresar a BM Online, a nuestro sitio web www.brunomassi.com.py. Estamos en el canal 21 de Tigo TV, Educanal, y canal 27 Copaco IPTV, y a través de nuestros canales de Cosmos Televisión. En todas partes del país estamos con ustedes, y internacionalmente a través de BM Online, en nuestra radio digital y nuestro canal de televisión. Casi 19 grados en Asunción, casi 19 grados. Amaneció algo fresco, interesantísima agradable la temperatura, el cielo mayormente nublado, vientos que soplan desde el sector sur a 11 kilómetros, visibilidad reducida, pero creo que se está normalizando. Hoy tuvimos 18 kilómetros de visibilidad, creo que ahora ya se normalizó esa visibilidad. La humedad en el aire es de un 92%. Acá en Asunción, por supuesto. Y acá en Asunción y aquí en nuestros estudios, en este centro de comunicación, tenemos el alto honor de presentar a una figura que analiza la política, entre paréntesis, analiza la política, observa la política, la analiza y expande el resultado a través de comentarios que son siempre acertados y siempre bien recepcionados por no solamente aquellos que lo invitan a que él hable, que dé discursos, ponencias, sino también aquella persona que sabe de su capacidad profesional. Estamos hablando de Luis Toti Medina, que es un señor venezolano, es un consultor con más de 25 años de experiencia en estrategias de campaña electoral o de campañas electorales. Ha trabajado en justamente campañas electorales en su país, Venezuela, en México, en Perú, en República Dominicana, en Colombia, en Argentina, en Paraguay, en Chile, Ecuador, Honduras, España y Portugal. Y tiene una consultoría también, fundador de la Asociación Venezolana de Consultores Políticos, además, y miembro de la American Association of Political Consultants, socio de la Asociación Española de Comunicación Política, porque él viaja mucho a España, a México también, se mueve por todos lados y siempre está dicharacheramente entablando diálogos con nosotros y con gente que también lo aprecia, al querido Luis Toti Medina. ¿Cómo te va? Bienvenido. Bruno, cuánto gusto, y qué gusto estar de nuevo en BM Paraguay, Online, sí. y además acá contigo, bueno, BM Online, que ya es mi casa. Que ya es tu casa, por supuesto. Paraguay lo es, pero por también BM Online. Muchas gracias. BM Online para mí es... si estoy en Paraguay y no vengo acá, no vine. Sí, muy bien. Bueno, muchas gracias, un halago. Decime, ¿qué vozarrón tenés vos? ¿Te dijeron, vos hiciste alguna vez televisión, radio también o no? Nunca, pero en campañas electorales he tenido que, ante alguna emergencia, grabar algún spot o algo con la voz. ¿Verdad? Sí, ¿Alguna vez hiciste eso? Luego alguien en campaña dice... Y la conozco. La conozco. ¿Pero hiciste alguna vez? Porque, sí. Bueno, me ha ustedes tocado. los venezolanos y los colombianos, pero tocado. más los venezolanos, tienen una voz así penetrante, muy que llama la atención, esa voz de los venezolanos. En líneas genéricas, todos más o menos... Yo soy de una región del oriente de Venezuela donde gritamos mucho. Somos muy gritones. Sí. Hablamos muy alto y con... Entonces, No, pero yo no hablo en ese aspecto, sino el colorido de la voz, el color de la voz. Vale, gracias. Penetra la voz, es una voz que tiene, qué sé yo, que pasa por una suerte de sound round, técnicamente decimos como que tiene una fortaleza
sonora increíble. Bueno, decime, Luis Toti Medina, analista en cuanto a campañas, estratega en cuanto a campañas electorales, ¿de dónde arrancamos con esta conversación? Porque vos viajas mucho, tenés como que auscultás el plano americano en general, de la política americana. Hablo de América desde Alaska, Tierra del Fuego, ¿verdad? Porque América es desde Alaska, Tierra del Fuego. Es un continente gigantesco con varios países, donde se habla, en los cuales se habla el anglosajón, esa lengua, la portuguesa y la española en la mayoría de los países de América. Y también visitas mucho España. ¿Cómo está? Vamos a comenzar por España rápidamente. ¿Cómo está Sánchez allá, el presidente? ¿Se lo quiere a Sánchez? ¿Cómo está España en líneas genéricas? A ver. Pedro Sánchez es un sobreviviente y ha aprendido a sortear, digamos, las múltiples amenazas que de a ratos él mismo se procura y que de otras tantas por sus adversarios le fabrican, ¿no? Y le fabrican en el buen término, no por fabricadas falsas, sino porque aprovechan sus falencias y sus errores. La última ha sido este evento de la acusación que fue hecha a su esposa de traficar influencias para conseguir contratos para conocidos o aliados de ella. La acusación se basa directamente en que ella que ha sido una procuradora de fondos públicos para entidades, no abandonó esa actividad profesional una vez que su esposo llega a la presidencia de la República, sino que la amplió. Ah, sí, la amplió. Eso no tendría ningún tipo de delito si no fuera que eso colude hay una colusión con los intereses de la presidencia. Es decir, ella podría procurar fondos públicos de cualquier otra entidad menos del gobierno español. Bueno, justamente te estaba por preguntar, ¿eso está bien o eso está mal? Entonces, bochornosa situación, dice ahí, no sé si... Sí. Bochornosa situación, y cuando la señora esta se acerca al propio marido, más o menos, el presidente del gobierno español, ahí está, Pedro Sánchez, anuncia que no dimitirá tras las acusaciones contra su esposa. Correcto. ¿Y qué realmente le endilgan a ella? A ver. Ella, sin tener el grado académico, consiguió que una universidad española le diera una cátedra como catedrática, como profesora. ¿Por ser esposa del presidente? No, esa cátedra es financiada por una empresa que obtuvo fondos del gobierno y de la presidencia. Entiendo. Y ahí hay una colusión de intereses, ¿no? ¿Y eso salió a luz? Sí. ¿Es certero esto? Digamos, hay la evidencia de que efectivamente la cátedra le fue adjudicada sin tener el grado académico, y hay la evidencia de que el financiamiento de esa cátedra, porque además es público, lo hace esta empresa que obtuvo durante la pandemia y después de ella subvención de fondos públicos para ayudar a las empresas que tuvieron el impacto de la pandemia. Eso, entre otras cosas, ¿no? Pedro Sánchez, que es un mago de la comunicación política y es un tipo... ¿Por qué? Pedro Sánchez, inmediatamente cuando surge esto, publica una carta a los españoles diciendo que ama profundamente a su esposa, que no pueda permitir que el machismo y el fascismo que le enfrenta recluya a su esposa al solo hecho de ser ama de casa, que es lo que pretenden. Que su esposa es una mujer profesional y que tiene derecho a trabajar, pero que aún así está muy dolido con que se utilice y se ataque a la familia para hacer política, y que pide 5 días de reflexión. ¿Por qué 5 días? Bueno, porque eso era el tiempo que se iba a tomar para él reflexionar si seguía o no en el ejercicio de la presidencia. En la jefatura suspendió del Estado. todas las actividades oficiales, suspendió todo tipo de trabajo, y de decir, España por 5 días tuvo un presidente que reflexionaba, ¿no? Por así decirlo. En esos 5 días, la maquinaria del Partido Socialista Obrero Español, que es una de las, como casi todas las maquinarias de todos los partidos socialistas del mundo, una maquinaria de propaganda política más que de ideología y de profusión de ideas, se activó.
en todo el país y principalmente en la sede de Ferraz, ahí en Madrid, donde está la sede del partido, con carteles: no te vayas, Pedro, quédate, Pedro, te necesitamos, Pedro, no nos dejes en manos de la derecha, Pedro, y todo eso. Creó ese clima de que el país reclamaba que él se mantuviera, y por ahí el martes, porque el anuncio fue un jueves, la carta pública fue un jueves, y por ahí el martes apareció diciendo: vuelvo con más fuerza porque mi pueblo me quiere, vuelvo con más ahínco y no permitiré que la derecha cumpla su objetivo de destronar un gobierno democrático. Y bueno, allí ¿Cómo ahora, está? ¿Cómo está? Porque, ¿de qué se trata esto? De torcer la conversación pública. A partir del momento en el que él publica la carta, ya no se habló más de Begoña Gómez corrupta, su esposa, o de los negociados o no, si era cierto o no. Se empezó a hablar de la carta. Y después de la carta se empezó a especular si se renunciaba o no. Y después de la renuncia, cuando hace la presentación pública y dice que se mantendrá en el poder, ya no se habló más nunca del hecho en sí, que era si su mujer había o no incurrido en algún tipo de delito. Lo que pasa es que los españoles como que crean permanentemente una gran telenovela de todas sus cuestiones, ¿verdad? Y sobre todo los grandes protagonistas son los señores de más arriba. Me acuerdo que estuvimos por Madrid a fin de año también, y era el tema... La próxima vez que no te perdonamos si no nos avisas. Sí, no, pero creo que no estabas vos, Vale. Estabas en México, no sé qué cosa. Sí, es cierto. Bueno, porque yo te envié un mensaje. Bueno, y me respondiste, eso me acuerdo más o menos. Sí, es cierto. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Ahí le estaban atacando a la reina, supuestamente por una infidelidad marital en ese momento, y esa era la comidilla de todos los españoles. Uno se subía en un taxi, te hablaba del tema de esto en los supermercados, en las tiendas, en qué sé yo, todo era eso, pero como que por debajo de la mesa, no se publicaba nada, o los diarios se cuidaban mucho, protegían al rey, al inocente rey, ¿verdad? Supuestamente en aquel momento, y ahora está pasando lo propio con este presidente, pero que no es tan querido tampoco, porque en aquel momento yo preguntaba: ¿cómo es Pedro Sánchez? ¿Cómo es el presidente de ustedes? Y como que había mucha duda antes de emitir alguna opinión por parte de la gente, no sabía por dónde. Pero se nota que tiene mucho profesionalismo de poder él, porque siempre sale airoso, no sé cómo hace, pero... Es muy histriónico. No sé cómo hace, pero... Hace muchas dotes histriónicas. Es un superviviente. Mira, este hombre, recordemos que fue destituido de la Secretaría General de su partido por tratar de torcer allí una elección interna. Se va, hace una épica, porque se va en un Peugeot, en un vehículo, valga la cuña, a recorrer el país, sede por sede del partido, que además se ha descubierto que fue una estratagema. En realidad se fue en tren a recorrer el país, no manejó el coche por todo el país, pero bueno, esa fue la épica que se mostró al país. La fotito. Fotito en el coche poniendo combustible. Entonces, de allí en adelante, resurgió de sus cenizas para volver a la Secretaría General del partido, y de allí movilizar una moción de censura contra el entonces presidente Mariano Rajoy, conseguir unir toda esa constelación de siglas y partiditos y destituir a Mariano Rajoy, y luego, o hacer la moción de censura y luego asumir la presidencia con la promesa de que en los 3 meses siguientes haría la elección. En realidad la elección se hizo casi un año después, cuando le dio tiempo de instrumentalizar todo un gobierno, de hacer todo, de asentarse bien, de posicionarse bien, y luego... de basamentar su estrategia. Y luego perdió las elecciones, no las ganó con mayoría, las ganó pero sin una mayoría evidente. Tuvo que empezar a juntar sus... Juró que no convocaría a Podemos, que es la fuerza de extrema izquierda, que en ese entonces tenía a Pablo Iglesias. No llegó al poder y hubo que repetir las elecciones, pero al repetir las elecciones hizo todo lo que había dicho que no haría, que fue convocar a Podemos y nombrar a Pablo Iglesias como vicepresidente. En este hizo todo lo que él prometió no hacer. Y en este último proceso hizo lo propio. O sea, ¿se le cree a él o no se le cree? Es imposible creerle a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es un mentiroso contumaz, sí. pero
parece que el electorado socialista le perdona eso. Entonces, ¿le perdona porque por esa facha que tiene? Bueno, porque mientras no gobierne la derecha para el socialismo español es suficiente. Todo está bien para Sánchez. Un mentiroso. Ahora, resulta que Pedro Sánchez va nuevamente a una elección y promete a los españoles que no habrá amnistía para los independentistas catalanes, que jamás se aliará con Bildu, los herederos políticos de ETA, y que además jamás pondrá en peligro la integridad y la unidad de España. Pierde las elecciones, las pierde, pero el sistema democrático parlamentario te permite formar mayorías y formar gobierno. Pierde las elecciones, el rey espera prudentemente que las fuerzas políticas le anuncien quién tiene o no mayoría. El actual líder del Partido Popular no logró esa mayoría, pero Pedro Sánchez, hábilmente, con 7 votos que necesitaba, 7 votos que necesitaba de los independentistas catalanes, hizo una coalición de poder con independentistas catalanes que odian y detestan a España y quieren separarse de España, con nacionalistas vascos que hacen lo propio y que quieren lo mejor. ¿Cómo él logra eso? ¿Cómo logra él eso? Bueno, porque con justamente el amalgama esta mayoría en el tema de impedir que la derecha o la extrema derecha representada en Vox pero eso gobierne. Pero hay dinero, hay propuestas económicas de por medio. Hay contraprestación. Por ejemplo, a Cataluña ofreció y cumplió otorgarle la amnistía a los líderes políticos catalanes que estaban incursos y que están en un proceso judicial, están encausados judicialmente dentro de la legislación española, pero además les prometió no solo eso, rebajó las penas por peculado de uso, porque varios de esos líderes estaban acusados y ya sentenciados de corrupción, y además les prometió el referéndum para independentista, para consultarle a los catalanes si están de acuerdo o no en separarse con España. Hay un personaje ahí, con P es el apellido de este señor que el líder. Puigdemont. Eso, ¿cómo que se pronuncia? Este señor es prófugo de la justicia española. Sí, ¿cómo se llama? Carles Puigdemont. Eso, es difícil. Carlos Puigdemont, ¿no? Claro. Este señor huyó de la justicia española en el baúl de un carro, en la cochera de un carro. Baúl de un carro. Baúl de un carro. Hacia Bélgica, se refugió allá, luego fue electo eurodiputado. Estando allá, la justicia europea le quitó los fueros parlamentarios y dijo que efectivamente tiene que responder ante la justicia española por las acusaciones que tiene hechas en la justicia española. Pues recordemos que este señor fue uno de los impulsores del referéndum del 2017 en Cataluña. Y ese referéndum... ¿Él sigue allá en Bélgica o está en España? Continúa. Continúa en Bélgica. Pedro Sánchez le ha garantizado el retorno con una amnistía. Sí. Entonces, ¿y él cree en eso o no cree? ¿Él cree o no en lo que le dice Sánchez? No, él sí cree, además se burlan, ¿no? Los independentistas se burlan, porque por ejemplo, los independentistas, si buscan en el recall, dicen, siempre Pedro Sánchez comienza a decir, todas las negociaciones con Pedro Sánchez empiezan siempre con un no. ¿Ah, sí? Y las terminamos con un sí. Ah, sí. Nos dijo que no nos daría entiendo. esto y nos lo dio. Nos dijo que no nos daría esto y nos lo dio. Entonces, bueno, ¿y cómo está eso de Cataluña? Porque hay un gran sector catalán, obviamente, que hace rato está persiguiendo la escisión de España, digamos. Eso se puede dar, porque se suele decir que en Barcelona o en Cataluña se trabaja y en España, en Madrid están los políticos y es la cara opuesta, digamos, ¿verdad? Que todo el flujo económico financiero surge de Cataluña, ahí están las más grandes empresas, esto, lo otro, tienen el turismo también muy bueno a su favor, etcétera, etcétera, industrias turísticas. ¿Eso se daría, esa decisión, o ya se
se puso el manto del olvido ahí para los españoles. ¿Cómo está esa historia? Rememorando un poco eso que dices, que en casi toda Europa se dice lo mismo. En Italia, tierra de tus ancestros, también. Sí. Se dice, el norte trabaja, Sí. el centro legisla y hace política, y el sur farrea. El surfarrea. Entonces, España, el norte español, Asturias, Galicia y Sí, todo eso, sí. son gente de mucho trabajo, mucha fuerza. El centro, que es Madrid y todas las La zonas jarana aledañas, está ahí, la jarana. Y el sur, pues está Sevilla, Andalucía, Málaga, donde se farrea. Igual pasa con Italia, el norte, Milán y todo esto. Así mismo. Hace lo mismo, lo propio, Roma, entonces el centro político, y el sur, Nápoles y todo esto hace. Mira, eso es un problema muy complejo, realmente. O sea, en síntesis, ha habido aceptarían en síntesis. ha habido una política de 10 años para acá del secesionismo catalán de impulsar un proceso, incluso imponiéndolo. Por ejemplo, te pongo un ejemplo simple. Con este señor que está en Bélgica. Sí, te pongo un ejemplo simple. Y ha sido permisivo de distintos gobiernos españoles de licenciar eso, y ahora están sufriendo las consecuencias. Si tú hace 10 años, 5 años, o esta mañana, quisieras instalar un negocio, un bar en Cataluña, el nombre que le pones al bar no puede estar en español. Ah, no. Y la carta puede estar en inglés, obligatoriamente en catalán, pero puede no estar en español. Y eso lo ha permitido el gobierno español. Eso lo ha permitido. Los catalanes, bajo una ley de inmersión lingüística, impusieron y obligaron a que la lengua catalana fuera la lengua oficial junto con la lengua española, pero ellos desechan la lengua española, castellana, y potencian la catalana, y más la imponen, no la potencian, la imponen. ¿Okay? Y la lengua, hombre, si alguien sabe de esto son los paraguayos. La lengua, con el guaraní, por ejemplo, es la esencia de un pueblo. Cuando tú tratas de borrar la esencia de un pueblo a través de la forma en que se comunica, a través de la forma en que se expresa, en la forma en que ama, pues estás borrando parte de su historia. Ese es el intento, por ejemplo, del secesionismo catalán. Bueno, justamente ya que tocaste ese tema de los idiomas, en 1605, un día como hoy es 9 de mayo, el cumpleaños de José Antonio Galeano, en 1605 en España se publica la primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra, en 1605. Recordemos que él fallecía en 1616. Y más o menos un día después, o un día antes que Shakespeare, en ese mismo año 1616, hablamos de Miguel de Cervantes Saavedra. Se publica en España en 1605 la primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que nos marcó a todos, con la rúbrica de Miguel de Cervantes Saavedra. Bueno, y uno cuando ingresa a Cataluña, digamos, que habrás estado varias veces ahí, ¿verdad? Sí. ¿Qué siente? ¿Siente de que está en España o se nota que hay como una, no fricción diría, sino como que uno está en un país distinto, en un territorio diferente? Bueno, es según la zona donde estés. Barcelona, por supuesto, es una ciudad cosmopolita. Fabulosa. En la que salvo tenés las grandes avenidas ahí en Barcelona, a ver si tenés imágenes, José, de Barcelona, que es espectacular. Además, la conformación de la ciudad y la forma en que fue planificada es una cosa maravillosa. Y en Barcelona, ciertamente, ciudad cosmopolita, una ciudad muy abierta fabulosa. al mundo, lo sientes menos. El radicalismo se ha focalizado más en los sectores rurales, donde ese discurso de maniobrar y manipular el nacionalismo, que siempre existe en cada región y en cada zona, para llevarlo a un estrato muy superior, de hacerle creer, por ejemplo, España nos roba. España nos roba. ¿Así cómo se dice? España nos roba.
¿no? Hispania ins roba. O sea, nos roba. Ah, sí, ¿no? Eso quiere decir Cuando Hispania en realidad, ins roba. sí, cuando en realidad quien ha robado a los catalanes han sido sus propios gobernantes en ellos. Hubo allí por muchos años. Ahí está de la familia Puig. Barcelona. La famosa Puig. Puig. Está demostrado pues todas las trapacerías y corruptelas que este señor tuvo con cuentas millonarias de su familia en Suiza y en todo lo demás. Es decir, quien ha robado a los catalanes son los gobiernos catalanes y no los españoles. Ciertamente, la Cataluña de hoy olvida un poco su historia, pero porque el propio gobierno español ha dejado eso. El gobierno español en el gobierno de Aznar, hay que reconocerlo, hizo una transferencia de las competencias educativas para las regiones. Eso quiere decir que tú le otorgas hoy, por ejemplo, a Caguazú, a Coronel Oviedo, a cualquier departamento de Paraguay que tenga la autonomía total de los contenidos educativos que se le van a los alumnos allí. Y si por casualidad de la vida algún despistado quiere decirle a los habitantes del Chaco paraguayo que ellos son brasileños o que ellos son realmente, originalmente bolivianos, bueno, el Estado no supervisa eso y tú levantas generaciones completas educándolas bajo la creencia de que en realidad quien le robó el territorio del Chaco a Brasil o a Bolivia fue Paraguay. Bueno, eso mismo han hecho con generaciones de catalanes, le han hecho creer que ellos fueron una independencia total, que fueron un condado independiente y que los Borbones en su guerra de sucesión contra los Habsburgo le quitaron esa independencia y que ahora ellos, que fueron siempre un país libre, con su propia lengua, con su propia historia, están sometidos y son una colonia española. Y hay generaciones de catalanes que han sido educados, que han mamado desde la teta ese concepto y hoy creen firmemente. La mitad de los catalanes en realidad, creen firmemente que así fue, que ellos fueron alguna vez un país independiente, libre, y que España los colonizó y los sometió. La otra mitad de esa población catalana es hispanoparlante, se siente orgullosa de ser española, cree que no hay razones para separarse de España, y bueno, lo que pasa es que es una minoría silente, porque aquella mayoría ruidosa impone. Silente. Y ahí tenemos imágenes, ponemos esas imágenes espectaculares de Cataluña. Es una región paradisiaca, en realidad es hermosa. Y Barcelona es espectacular, es una ciudad fabulosa, ¿verdad? Y el rey, ¿cómo se maneja? El rey, que es supuestamente el símbolo de unidad de España, le cuesta mucho, digamos, extender su capa hasta ese sector, ese territorio de Cataluña, digamos. Sí. Ante insisto, esa minoría ruidosa que es el independentismo catalán y secesionista comete atropellos que además las autoridades catalanas lo permiten. Las visitas del rey y por ejemplo, ahora la princesa de Asturias, Leonor, o de cualquier miembro de la familia real española, siempre es objeto de mucha polémica dentro de Cataluña y, bueno, se observan cosas que pudieran ser un irrespeto al jefe de Estado que lo representa el rey, el actual rey Felipe VI, pero también lo representó en su momento, por supuesto, Juan Carlos I. Bueno, saltando de rama en rama, España, hay mucho que hablar de España, es un gran país, Madrid, una hermosa ciudad, Barcelona también, y los españoles, con sus más y sus menos, pero también hay que sacar el sombrero porque tantas cosas nos legó España y bueno, no fue tampoco caído esto de arriba, sino de tradición en tradición, de familias. ¿Cuántas familias de origen español tenemos acá en Paraguay y en toda América? ¿Cuántas familias, inclusive en Estados Unidos, gente que nació allá pero que tiene un apellido hispano, por ejemplo?
¿Y cómo está tu patria, Venezuela? A ver, una mirada sucinta nomás de Venezuela. ¿Cómo está hoy Venezuela? Vos tenés la escarapela ahí, la bandera venezolana. ¿Cómo vos te pones en esa columna del medio o dónde te pones vos? Si alguien te consulta, ¿cómo está Venezuela, querido Luis Toti Medina? Bueno, está frente a un momento histórico. El 28 de julio se harán elecciones presidenciales. Pero sabemos el resultado ya. Bueno, si son elecciones, el resultado es sin duda alguna favorable a la oposición venezolana, si son elecciones. ¿Qué quiere ¿Cuál es decir la si son diferencia entre elecciones? elecciones y votaciones? Elecciones es un proceso en el que quienes compiten en ella compiten con un mínimo de condiciones y con un mínimo de transparencia y con unos estándares más o menos aceptables para pensar que hay incertidumbre sobre el resultado final. Cuando se trata de una votación, simplemente la gente no elige, sino que vota, y lo que se produjo finalmente no fue una elección de acuerdo al rigor científico y al rigor legal de una elección. En Venezuela hoy pudiera haber una elección, hay un candidato inscrito por la coalición opositora mayoritaria, enfrentando múltiples ventajismos, enfrentando a un gobierno que no tiene escrúpulos para hacer lo que sea para mantenerse en el poder, que es el único objetivo de Nicolás Maduro y de sus aliados es mantenerse en el poder a costa de lo que sea. Y sin tener ningún tipo de apego ni respeto a la legalidad ni a la legitimidad. Hoy tenemos un candidato, una candidatura, que es la del señor Edmundo González Urbina. Este proceso comenzó muy traumático. Y él representa al gobierno. Él representa a la oposición contra Maduro. A la oposición. Okay. Representa, a ver, recordame el nombre otra vez. Edmundo González Urrutia es un candidato, es una candidatura muy accidentada. Quien gana las primarias de la oposición venezolana es María Corina Machado. Supuestamente escuché yo, vos me corregís, está bajo el paraguas de Maduro también, ¿no? No, Edmundo González no. Hay otros 10 candidatos que sí. Hay otros que sí. Pero Edmundo González Urrutia justamente él no. Él no. Fíjate. El 22 de octubre del año pasado se hicieron elecciones primarias dentro de la oposición venezolana. Ahí tenemos la imagen de este señor González Urrutia. Ese podría ser, si se elige el presidente a partir del 28 de julio, o sea, de los venezolanos, pero si se vota, no. Entonces, ¿y cuál es esa diferencia si se elige y se vota? Fíjate, aquí tienes la primera. Fíjate, esa es la boleta electoral venezolana. Fíjate que en todo el renglón de arriba aparece una sola cara. Sí, claro, por supuesto. Una sola cara. Es decir, el gobierno que controla, el Consejo Nacional Electoral, el organismo electoral, es un ministerio más del gobierno. Entonces, al escoger la posición en boleta, le dan la primera opción a este señor, cuando solo uno de esos partidos tenía el derecho a optar por la primera escaño, que era el PSUV, que es el partido mayoritario del gobierno y que sí merecía estar en el primer renglón del tarjetón. Bueno, le dan a todas las fuerzas políticas que apoyan al señor la primera columna. Dejan que las tarjetas de oposición, si buscas la cara del señor Edmundo González, están perdidas entre múltiples candidaturas que son satélites del propio señor. ¿Dónde está ahí el señor Ahí tienes la tarjeta de la MUD, que es la de la unidad, tienes la tarjeta de Movimiento por Venezuela y tienes la tarjeta debajo de esa de Un Nuevo Tiempo. ¿Okay? Ahí está, pero ¿dónde está el...? Esas son las tres organizaciones políticas que... Y esto se presenta como algo oficial. Este es el tarjetón con el que votarán los venezolanos en el 8 de octubre, la boleta electoral. La gente se pierde acá en esta historia. A ese tipo de cosas enfrenta la oposición venezolana hoy, ese tipo de ventajismo. Maduro, amén de la primera línea, que la ocupa en su totalidad, aparece en 3 o 4 lugares posteriores también, ¿verdad? Correcto. Entonces, qué sé yo, no entiendo. Ahora, bien, ¿cómo sucedió este proceso? El 22 de octubre del año pasado, la oposición venezolana escoge
una candidatura que es la de María Corina Machado, que es el mayor referente político que los venezolanos de oposición tienen hoy. Y se la apartó a ella, se la aparta. La inhabilita, el gobierno la inhabilita por 15 años para el ejercicio de cualquier 15 función años. pública. Por 15 años. Ya se va a morir en esos 15 años, ya muere ella. Ok. Luego, cuando llega el proceso de postulaciones, que finalizó el 25 de marzo pasado, las organizaciones políticas que apoyan a María Corina Machado intentan inscribir a una señora, una académica, Corina Yoris, que es la sustituta de ella, acordada por todos. Bien, no podemos inscribir a esta señora, inscribamos a la profesora Yoris para que sea nuestra representante. El gobierno también impidió. Porque ahí yo no veo ninguna cara femenina ahí en ese. Ok, el gobierno impide nuevamente la postulación de esta señora. Los partidos políticos tienen que echar mano a última hora de inscribir a quien sea y como sea los partidos de oposición. El partido de Un Nuevo Tiempo, con su líder Manuel Rosales, que un nuevo tiempo. Un Nuevo Tiempo, con su líder Manuel Rosales, que es el gobernador del estado Zulia, el estado que mayor población tiene y uno de los estados, el primer estado del país, por así decirlo, en población, en producción petrolera, en todo eso, y que gobierna Manuel Rosales ese estado, y que le ha ganado el chavismo todas las veces que se le ha enfrentado, es el líder de esa zona, es el líder de ese partido y es el líder de esa región. Su partido lo inscribe con la condición de que si consiguen un candidato unitario, él cede esa postulación, como en efecto lo hizo y cumplió su palabra. Él dijo, yo no me postulé para las primarias para ser presidente, yo estoy gobernando mi estado, pero vamos a salvar la tarjeta, porque si no postulaban a nadie, el 25 a las 12 de la noche la comían. Se perdía la tarjeta y no podía aparecer en el tarjetón. Se produce entonces una discusión a lo interno de la oposición venezolana para escoger la candidatura que represente a todos. Había un grupo que apoyaba al gobernador Rosales y había otro grupo que apoyaba la búsqueda de otra candidatura. Finalmente, escogen la del señor Edmundo González Urrutia, que es un funcionario, es un diplomático venezolano de larga data, con una tradición y con una trayectoria muy importante, pero que no tenía ninguna aspiración presidencial y que además prestó su nombre solamente para apartar la tarjeta para que no se perdiera. Finalmente, ellos deciden que ese sea el candidato. Manuel Rosales, en un acto de desprendimiento y de cumplimiento de su palabra. Pocas veces vemos un político que cumpla con su palabra. Manuel Rosales cumplió con su palabra, había dicho responsablemente que se había inscrito para salvar la ruta electoral venezolana, para salvar que los venezolanos pudieran tener una tarjeta en la que expresarse, y cuando hubo una candidatura de consenso la propuso él por unanimidad, que no se votara, y allí llegamos a la elección de Edmundo González como el candidato que representará a la oposición venezolana el 28 de julio. ¿Pero a qué se enfrenta la oposición venezolana? Pues yo quiero a ver si podemos mostrar un video de un comandante de un puesto. A ver, los procesos electorales venezolanos tienen... Ahí está en pantalla eso. Los procesos electorales venezolanos tienen a la Fuerza Armada como garante de del proceso, de la seguridad del proceso de votación. Es decir, la Fuerza Armada vigila los centros electorales para que no haya disturbios, para que no haya ningún tipo de... proceso eleccionario. Ese proceso se llama Plan República. Es un plan que tiene la Fuerza Armada. Dentro de sus planes operacionales está el Plan República, que es cuidar el día de la elección los centros de votación. Este señor está dirigiéndose a los oficiales que cuidaran esos centros de votación, y yo quisiera que escucháramos el mensaje que este señor le transmite a esta gente. A ver, ¿tenemos ese mensaje? Están planificando eventos de conspiración para entorpecer, para torpedear, para interferir en el sano desarrollo de ese proceso electoral que próximamente nosotros llevaremos a cabo. Pero ustedes son la garantía de que el proceso se va a desarrollar en paz. Ustedes que van a cumplir un rol extraordinario, trascendental e histórico en los próximos comicios presidenciales, tienen la plena confianza de nuestro presidente constitucional, de nuestro conductor de victoria, Nicolás Maduro Moro, que es nuestro comandante en jefe, que ha depositado esa confianza en su Fuerza Armada, pero que en especial la milicia
bolivariana es una fortaleza estratégica. Además, la milicia tiene un corazón comprometido con la patria, con su Venezuela, con la revolución. Soy líder del clan, estoy metida. Bueno, ¿y qué es la revolución para ellos? ¿Qué es la revolución? Comprometido con la patria, con la revolución. ¿Y qué es la revolución ahí? Mira, tú imaginas solo, Bruno, para ir cerrando que el ya comandante general de las Fuerzas Armadas Paraguayas reúna a su tropa y le diga que el presidente de la República es su líder y que tienen que resguardar la victoria de su presidente. O sea, imagínate eso. Bueno, a eso se enfrenta la oposición venezolana, a ese tipo. O sea, sí o sí le dicen, ustedes tienen que sacar al que nosotros designemos. O tener una conducta aviesamente inclinada a favor del gobierno en el ejercicio de sus funciones el día de la elección, ¿no? ¿Qué pasa? Por ejemplo, en el último rincón de Venezuela, donde hay un centro de votación, el testigo de la oposición reclama que están haciendo un tipo de actividad ilegal, un fraude, el militar lo va a sacar de allí. Automáticamente. Decime, ¿cuál es, y con esto, lamentablemente, porque yo quisiera continuar contigo, vos te quedás todavía en Asunción, así que tenés que volver. Seguro, con todo gusto. Tenés que volver para seguir hablando de un montón de cosas y desgranar otros episodios de la política en otros países de América. Decime, ¿el objetivo central de Maduro es que en Venezuela haya solo un partido político, así como en Cuba? Como toda izquierda retrógrada y anquilosada, su única y primera y última opción es mantenerse en el poder a costa de lo que sea. Y si él convierte a Venezuela en un cementerio, no importa, él es el dueño de ese cementerio. Sí, no, ya sé. Y él va a conseguir que solamente un partido político reine en Venezuela alguna vez, porque ahora hay disidencias aparentemente, ¿verdad? Disidencias o focos de disidentes, pero siempre se les pone trabas a toda esa gente, se la saca de circulación, etcétera, etcétera. El objetivo central de él es que en Venezuela rija un solo partido político. Sí, esa es la idea, y que los que existan sean satélites de su partido político, que hagan el parapeto, la pantomima de ser opositores y mantenerse allí en el poder, solamente eso. ¿Cuántos años hace que los venezolanos y el mundo soporta a Maduro ahí? Ya vamos para 13 años en el poder. Va a cumplir 14 en el poder. El heredero de Chávez, gran destructor del país, y ha continuado magníficamente su obra. Chávez, gran destructor del país. Chávez habría que poner en su tumba como aquella epitafio que se le puso al cardenal Richelieu. Yace aquí un hombre que hizo bien y mal. Todo el bien que hizo lo hizo mal, y todo el mal que hizo lo hizo bien. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Luis Toti Medina. Fabuloso, fabuloso lo que decís, y como cierre, te deseamos lo mejor acá. En gran abrazo, querido. En Asunción, tenés que volver, te quedás por... Sí, me quedo un largo rato y voy a volver a esta casa. Tenés que volver porque tenemos que seguir ocultando. Sería bueno un viernes de asado. Claro, ¿verdad? Un viernes de asado. Sí, por supuesto que sí, con mucho gusto, con mucho gusto. Mirá, la gente acá te está apoyando tu moción. Bueno, muchísimas gracias, querido Luis Toti Medina.